Muy buen día, bienvenidos una vez más. Hoy nuevamente traemos una historia de parte de ustedes. Nunca sabrías qué tipo de energía podrían atraerse en un día donde las almas visitan nuestro plano terrenal. Vamos a escuchar la historia de Bendy Crack, así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Un saludo a todos. Soy Bendy Crack y me gusta cómo cuentan sus relatos. Esto pasó en mi casa el Día de Muertos. Estaba con mi primo en la casa de mis abuelos, que está en la planta baja de la finca donde vivimos, mientras que la de mis papás está en la planta más arriba. Mi primo había venido de visita por unos problemas económicos que le aquejaban y que esperaba que mi abuelo o mis tíos o mis papás pudieran apoyar a solucionarle. Normalmente la casa de los abuelos se sentía cálida, pero aquel día, por alguna razón que no me puedo explicar, se sentía fría, como un ambiente pesado. No era que el clima fuera frío como cuando sales a la calle y sientes la brisa, era algo más. No le tomamos importancia al principio. Ayudamos a poner la ofrenda para mi abuela y durante gran parte del día todo estuvo hasta cierto punto normal. Sin embargo, podría ser por la cantidad de energías que se manejan en esa fecha o algo más, pero por la noche comenzó algo de lo que temíamos mi primo y yo. El ambiente seguía sintiéndose pesado y se percibía una rara inquietud, como si de alguna manera la abuela vendría a juzgarnos o a darnos algún regaño por esta situación que acomplejaba a mi primo. Escuchamos un ruido que reconocimos al momento. Algo en el cuarto del altar se había caído al suelo, por lo que acudimos al lugar para ver qué era. Llegamos al altar y una fruta se había caído de la mesa sin que alguien hubiera estado cerca. El lugar tenía un ambiente frío, pero ya sin tanta pesadez como se sentía durante la tarde. Volteamos al reloj y pasaban unos minutos después de las 12 de la noche. Una ligera brisa pasó por la habitación, provocando que se me erizara la piel y que las velas casi se apagaran, aun cuando las ventanas del cuarto estaban completamente cerradas. Después del incidente de la fruta, mis papás y hermanos decidieron irse a dormir mientras mi primo, una tía y yo nos quedábamos despiertos, platicando de recuerdos de la niñez y qué había sido de sus vidas. A pesar de que ya no estábamos en el cuarto del altar, todavía podía sentirse una pesadez muy fuerte en el ambiente. Después de un rato de charlar, mi primo me preguntó con cara seria: ¿acaso no sientes algo que está medio raro en la casa? Pensé que era el único que lo estaba sintiendo, por eso no había dicho nada. Le contesté: es algo fuerte. No sé qué sea, pero se siente como si algo me estuviera viendo fijamente, como si hubiera alguien más aquí en la sala con nosotros. Mi tía, que se había quedado en la cocina alistando algunas cosas para más tarde darles a los familiares que fueran a visitar el altar de la abuela, seguía despierta, por lo que le platicamos lo que sentíamos en la sala. Había algo más con nosotros ahí. Ella solamente se rió y nos tomó por unos miedosos. Nos dijo que no teníamos nada de qué preocuparnos, que ella ya había vivido ahí por varios años y no había visto nunca nada de qué preocuparse. En pocas palabras, no nos creyó. Por lo que del miedo y la inquietud que se sentía preferimos irnos a dormir. Sin embargo,
Yo tenía que irme a mi casa, ya que en la casa de la abuela las camas ya estaban ocupadas por mi tía, mi primo y mi abuelo, por lo que tenía que salir a mitad de la noche y subir las escaleras hacia mi casa en la planta alta. Tal vez no era mucha la distancia, pero para lo que estábamos sintiendo en aquel entonces sí me parecía una gran proeza. Al salir de la casa de la abuela, me llegó otra brisa helada, similar a la que se sintió hacía un momento en el cuarto del altar, pero esta vez el aire era más denso. De alguna manera se percibía cierta carga de maldad en el aire, y la oscuridad que prácticamente abarcaba todo el entorno parecía ocultar algo entre las sombras de la calle, pues las luces de la finca medio iluminaban cerca de 2 o 3 metros hacia la calle, dejando una brecha de completa y ominosa oscuridad de por lo menos 15 metros en los que apenas se percibían las líneas de la acera. Aquello se sentía como si alguien estuviera acechándome, justo como en la sala de la casa de la abuela. Conforme subía las escaleras, cada paso que daba hacia mi casa provocaba que la fría brisa nocturna se tornara cada vez más densa y pesada. Al llegar a la puerta, la sensación era completamente de miedo. A pesar de estar a solo unos metros de la seguridad de mi hogar, la inquietud que la oscuridad ejercía sobre mí no me dejaba pensar con claridad. Traté de sacar las llaves de mi bolsa, las manos me temblaban, pero trataba de pensar que una vez dentro de la casa todo iba a desaparecer. Sin embargo, al girar la llave sobre la chapa y abrir la puerta, un viento denso y helado salió del interior de la casa, provocándome que se me erizaran todos los vellos del cuerpo, mientras un escalofrío siniestro me recorría por toda la espalda. Al entrar en el lugar se sentía aún más frío que en la calle. Encendí la luz, pues la oscuridad parecía estar llena de personas que me observaban. De alguna forma, con la luz encendida, ese sentimiento se minoraba un poco. Me parecía increíble lo inseguro que me sentía en mi propia casa a pesar de que había pasado tantos años ahí en aquellas fechas. Era como si en ese año las energías se hubieran sobrecargado de maldad por alguna extraña razón. Terminé de lavarme los dientes y me dispuse a irme a dormir, que para ese entonces eran alrededor de las 2 de la madrugada, por lo que tuve que apagar la luz. Desde mi cama podía ver cómo el pasillo estaba repleto de sombras. No era una ni dos, eran bastante más. Había adultos, niños que se movían sobre el pasillo, aun cuando sobre la puerta de mi cuarto había una cortina. Las siluetas que se posaban sobre ellas eran innegablemente sombras de personas de distintos tamaños. No podían ser mis padres, pues ellos eran prácticamente de la misma estatura, y si ellos hubieran estado levantados a esa hora, seguramente habría más luces encendidas en la casa. Después de un rato de ver cómo se desplazaban los entes sobre el pasillo, de repente dejaron de hacerlo. Era como si de un rato a otro simplemente hubieran desaparecido y por un momento pensé que por fin podría ir a dormir con tranquilidad. De repente noté como una pequeña mano completamente oscura se posaba sobre una de las orillas de la cortina. A pesar de la oscuridad, la silueta resaltaba sobre la claridad de la cortina que cubría la puerta del cuarto. Parecía la mano de un niño de entre unos 8 y 10 años, pero sus dedos eran largos y huesudos con grandes uñas sobre ellas que casi parecían estar afiladas a propósito, y el miedo se intensificó. Sentía que mi respiración y ritmo cardíaco se aceleraban, mientras un sudor frío que surgía de mi cuello se deslizaba sobre mis hombros. Por un momento pensé que la cortina se abriría y mostraría uno de los demonios más horripilantes que ni en lo más profundo de mi mente hubiera podido imaginar jamás. A pesar del gran temor que estaba sintiendo, mi cuerpo no se había paralizado, por lo que solamente me di la vuelta sobre la cama para darle la espalda a la cortina mientras temblaba. El miedo e incertidumbre que me provocaban, la necesidad de querer voltear a la puerta y ver qué era aquello, pero no podía hacerlo. Cuando empecé a sentir que el entorno se volvía denso y pesado, como si de alguna manera se estuvieran distorsionando,
En ese momento, sin pensar en las consecuencias, abrí los ojos. Dirigí la mirada hacia la cama de mi hermano pequeño, que también dormía en el mismo cuarto. Y lo que vi esta vez sí provocó que me quedara paralizado de terror. En la cama de mi hermano había un niño parado sobre ella. Claramente podía distinguirse que dirigía su mirada directamente hacia mi hermano. Vi que sus manos tenían los mismos dedos largos y huesudos con uñas largas y afiladas que había visto sobre la cortina unos minutos atrás. Ahora no solo era el temor que estaba sintiendo, también era desesperación y sobre no poder hacer nada para ayudar a mi hermano, pues mi cuerpo estaba paralizado. Aquella figura sombría en forma de niño giró la cabeza en dirección a mí. Seguramente no fueron ni siquiera 3 segundos los que mantuvo su vista en mí, pero yo lo sentí como si hubiera sido una eternidad. No podía distinguir sus ojos por completo, pues solo veía unas cuencas ligeramente iluminadas en un color rojo que me miraban fijamente y me tenían en un estado de imposibilidad para moverme. De repente, aquella cosa desapareció. Estaba temblando, aterrado, pero intenté tranquilizarme. Sin embargo, todo a mi alrededor se percibía como si todo hubiera estado en otra dimensión. Se podían notar deformaciones sobre las paredes y objetos del cuarto. Todos seguían dormidos, así que nadie sabía lo que estaba pasando. Para cuando pude moverme pensé que todo había terminado y empezaba a tranquilizarme. Cuando quise girar nuevamente hacia la cortina, justo al lado de mi cama estaba parado un hombre alto con sombrero. Nuevamente me paralicé. ¿Cómo era posible que el ambiente se hubiera tornado algo menos pesado mientras aquella tenebrosa sombra se posaba junto a mí sin que yo me hubiera siquiera percatado de su presencia? El hombre me veía fijamente y al darse cuenta que por fin había notado su presencia, este simplemente levantó su mano izquierda llevándola a su boca, haciendo la seña de shh. En ese momento, sin darme cuenta, me quedé dormido. Al despertar me sentía raro. A pesar del estrés, miedo y terror de lo que había vivido la noche anterior, raramente me sentía descansado. Bajé con mi primo por la mañana y le conté lo que había pasado. Mientras él me decía que justo cuando había subido, escuchó más de un par de pasos caminando sobre el techo de la abuela, que era donde daba el techo de su cuarto. Más tarde lo platicamos con el abuelo. Él nos contó toda la historia de cuando construyeron la casa y dijo que mientras estaban excavando para los cimientos, habían encontrado un grupo de huesos, un zarape y un sombrero. De alguna manera habían decidido dejar los huesos incrustados en las paredes para que quien fuera el dueño de aquellas osamentas de alguna manera siguiera descansando. Al menos es lo que pensaba que pasaría al hacer aquello. Después de haberlo hecho, decía que en algunas ocasiones podían ver una sombra de un hombre alto que se movía por los pasillos durante la madrugada, que aquel hombre curiosamente utilizaba un sombrero igual al que habían encontrado al construir la casa. Y así llegamos al final de esta historia. Bastante curiosa la forma en que aquel grupo de sombras empezó a inmiscuirse en nuestro plano terrenal, aprovechando las luces que las veladoras del altar proveían. Y más curioso aún, que aquella terrorífica sombra en forma de niño salió huyendo justo cuando la presencia del hombre del sombrero apareció. Déjame en los comentarios si habías escuchado una historia similar o si tú has vivido algo de ellas. En la descripción encontrarás nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Si eres de los que nos escuchan en Spotify,
Síguenos también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para que de esta manera podamos seguir trayendo más historias en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus sugerencias y relatos al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias que nos hacen llegar son tomadas en cuenta para nuestros relatos. Pronto tendremos la celebración de los 1000 suscriptores en YouTube, así que permanece atento a nuestras redes para que sepas cuándo pasará. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos